Kathleen Kennedy ha vuelto al centro de atención y esta vez está arremetiendo contra uno de los críticos más vocales de la franquicia de Star Wars, The Critical Drinker. Pero, ¿qué provocó su audaz respuesta y por qué está causando tanto revuelo entre los fans? En un giro sorprendente, Kennedy desestimó las preocupaciones de todo el fandom de Star Wars, diciendo, Star Wars no va a cambiar para quienes se quejan. ¿Es esto un grave error de cálculo de su parte? ¿O realmente cree que sabe más que los fans que han amado esta franquicia durante décadas? Con un historial de críticas tras su liderazgo, desde las controversias de The Last Jedi hasta las reseñas mixtas de The Acolyte, ¿es este solo otro error o finalmente ha cruzado la línea? Sigue con nosotros mientras analizamos el arriesgado movimiento de Kennedy, las reacciones críticas y lo que todo esto significa para el futuro de Star Wars. Kathleen Kennedy lo ha hecho de nuevo. Después de que The Critical Drinker, un crítico destacado en el mundo del entretenimiento, desafiara públicamente el liderazgo de Lucasfilm, muchos anticipaban que Kennedy respondería. Pero lo que ocurrió estuvo lejos de ser una respuesta reflexiva o un intento de abordar las quejas de los fanáticos. En su lugar, lanzó un comentario audaz y despectivo que solo intensificó las tensiones existentes. Kennedy ha estado en el centro de la controversia durante bastante tiempo, y no es difícil entender por qué. Liderar una franquicia tan legendaria como Star Wars debería, idealmente, venir acompañado de cierto respeto y comprensión por parte de la base de fanáticos. Sin embargo, esa no es la realidad que enfrenta. Desde que asumió el mando en Lucasfilm, su gestión ha estado marcada por la crítica. Esto no es solo un descontento menor, ha evolucionado en un movimiento significativo de desaprobación dirigido a su gestión. En su momento, Star Wars era una fuerza cultural querida y dominante. Ahora, bajo su liderazgo, parece haberse fragmentado en facciones de fans decepcionados y frustrados. Bajo la dirección de Kathleen Kennedy, la franquicia de Star Wars se ha transformado en un universo fragmentado que ha dejado a muchos fans desilusionados. No estamos hablando solo de una insatisfacción leve. Los fans están genuinamente furiosos. Sus decisiones parecen alienar a varios segmentos de la base de seguidores, y sus respuestas recientes a los críticos, especialmente a The Critical Drinker, no han hecho más que intensificar la indignación. Para quienes no lo conocen, The Critical Drinker es una figura prominente en los comentarios sobre entretenimiento, conocido por sus críticas directas a Hollywood. Su canal de YouTube es un tesoro de reseñas mordaces, en particular contra lo que él percibe como narrativas woke. No es sorprendente que se dirija con frecuencia a Star Wars, especialmente cuando parece que la franquicia está siendo arrastrada por una mala escritura y agendas políticas forzadas. Cuando una serie tan querida empieza a decaer, es difícil para los fans apasionados no expresar su frustración. ¿Pensarías que alguien como The Critical Drinker, que cuenta con una audiencia tan vasta, merecería una respuesta reflexiva por parte de Lucasfilm? Después de todo, ha captado los sentimientos de innumerables fans. Pero en lugar de reconocer sus críticas, Kathleen Kennedy decidió contraatacar, no solo contra él, sino contra toda la comunidad de fans de Star Wars. Su mensaje fue claro. Star Wars no se modificará para apaciguar a quienes están descontentos. Seamos realistas. Este es, sin duda, uno de los movimientos más desacertados que Kathleen Kennedy podría haber hecho. Es como si una marca le dijera a sus clientes: sabemos que no les gusta este producto, pero seguiremos con él. Mala suerte. La ira entre los fans ya era palpable, y su actitud despectiva solo avivó más su frustración. Ignorar a tu audiencia es una cosa, pero despreciarla abiertamente cruza la línea hacia la arrogancia total. No olvidemos que esta no es la primera vez que Kathleen Kennedy enfrenta la furia de los fans. La reacción negativa realmente cobró fuerza con The Last Jedi. Para muchos fans, esa película marcó un momento decisivo en su percepción de Kennedy y su liderazgo. La representación de Luke Skywalker
fue poco menos que desastrosa. Los fans se enfurecieron por cómo se trató a un personaje legendario. En lugar de recibir una despedida digna, Luke fue mostrado como un ermitaño taciturno que descarta su sable de luz como si no tuviera valor. Esta representación se sintió como una traición total a todo lo que representaba la saga de Star Wars, y los fans no se quedaron callados ante su descontento. The Critical Drinker no tardó en calificarla como un completo desastre, capturando la frustración de muchos. Para ser justos, The Critical Drinker no estaba equivocado. Solo hay que mirar, a Star Wars Story, un proyecto que parecía condenado desde el principio, incluso antes de llegar a los cines. Bajo la dirección de Kathleen Kennedy, lo que pudo haber sido una emocionante aventura llena de acción, se convirtió en una producción caótica. Estamos hablando de una película en la que el 80% de las escenas fueron filmadas por los directores Phil Lord y Chris Miller, solo para ser despedidos abruptamente en pleno proceso. ¿Y por qué sucedió eso? Al parecer, su visión fue considerada demasiado ligera y cómica para la marca Star Wars. En lugar de navegar por esas diferencias creativas, Kathleen Kennedy optó por despedirlos y traer a Ron Howard para rehacer casi toda la película. ¿El resultado? Una película que se sintió desarticulada y que luchó por encontrar su camino, dejando a los fans decepcionados una vez más. Con retrasos masivos y una película que finalmente fracasó en taquilla, a Star Wars Story fue un claro ejemplo del liderazgo problemático de Kathleen Kennedy. The Critical Drinker no se contuvo en su crítica, utilizando solo para ilustrar cómo Kennedy tiende a microgestionar a sus directores hasta someterlos. Con su característico estilo directo, The Critical Drinker destacó que, al negarse a permitir que las mentes creativas expresen su visión, Kathleen Kennedy está saboteando esencialmente sus propios proyectos. Tanto fans como críticos compartieron este sentimiento, desconcertados por su decisión de aprobar un proyecto, solo para frenar el proceso a mitad de camino. El resultado fue un desastre en taquilla que nuevamente metió a Kennedy en problemas. Y luego llegó The Rise of Skywalker. Para cuando esta película fue estrenada, la división entre los fans ya se había profundizado debido a la recepción controvertida de The Last Jedi. En lugar de reflexionar sobre errores previos, Kathleen Kennedy y su equipo optaron por redoblar lo que consideraron fan service. The Critical Drinker no se contuvo en su reseña de The Rise of Skywalker, calificándola como una caótica mezcla de referencias que, al final, se sintió vacía. Enfatizó que toda la trilogía de secuelas careció de una dirección clara, y esta película fue la estocada final para esa idea. Parecía que los creadores estaban desesperados por complacer a todos, lanzando elementos de películas anteriores con la esperanza de que algo resonara. Ahora tenemos The Acolyte, el último proyecto que ya está generando críticas tanto de los fans como de The Critical Drinker, incluso antes de su estreno. Muchos fans están acusando a la franquicia de priorizar una agenda excesivamente progresista sobre la narrativa. Si bien no hay absolutamente nada de malo en incluir perspectivas diversas en los medios, la preocupación aquí es que Star Wars parece apoyarse en estos temas como una muleta, dejando de lado lo que debería ser el enfoque principal, una narrativa atractiva. The Critical Drinker no tardó en unirse a la conversación, criticando a The Acolyte por lo que él percibe como el énfasis continuo de Kathleen Kennedy en contar historias woke a expensas de narrativas sólidas. ¿Y cómo respondió Kennedy a esta crítica? Con más evasivas. Atribuyó las críticas al sexismo, un movimiento que, seamos honestos, no le favoreció en absoluto. Esta reacción solo intensificó la controversia y reforzó la percepción de que Lucasfilm está ignorando preocupaciones legítimas sobre la dirección de la franquicia. Cada vez es más evidente que Kathleen Kennedy tiene dificultades para gestionar a los directores. Más allá del fiasco con Solo,
ha despedido o reemplazado a varios cineastas de alto perfil durante su liderazgo. Nombres como Josh Trank, Colin Trevorrow e incluso Gareth Edwards, quien fue apartado discretamente durante los reshoots de Rogue One, han sido víctimas de su estilo de gestión demasiado intervencionista. The Critical Drinker ha sido franco al señalar cómo este patrón ilustra las dificultades de Kennedy para supervisar eficazmente grandes producciones. En lugar de fomentar la creatividad, parece que Kathleen Kennedy la reprime. Esto no es una simple suposición. Su historial habla por sí solo. Los directores que no se alinean con su visión a menudo se encuentran despedidos, frecuentemente durante la producción. Esto lleva a retrasos costosos y nuevas filmaciones. Críticos, incluido The Critical Drinker, destacan estas situaciones como ejemplos evidentes de cómo el liderazgo de Kathleen Kennedy podría ser una gran desventaja. Pero su mala gestión no se limita solo a Star Wars. Los errores de Kennedy han afectado a otras franquicias queridas, siendo Indiana Jones un ejemplo claro. Seamos honestos, no había una gran demanda por ver a un Indiana Jones de 80 años escalando montañas y escapando de rocas. Sin embargo, eso no detuvo a Kennedy. Indiana Jones y el Dial del Destino parecía un intento desesperado de exprimir las últimas gotas de vida de una franquicia que debería haber concluido con dignidad hace años. ¿Y quién encabezó las críticas a este error? Lo adivinaste, The Critical Drinker. No se contuvo en su evaluación, planteando las preguntas que muchos fans ya se estaban haciendo. ¿Por qué traer de vuelta a un Harrison Ford envejecido para una última aventura cuando la historia claramente había llegado a su fin? La película se sintió más como un intento de sacar dinero que como una despedida sentida a un personaje querido. La decisión de Kathleen Kennedy de continuar con el proyecto demostró una vez más su desconexión con la base de fans. Es una cosa enfrentar críticas de comentaristas de YouTube como The Critical Drinker, pero cuando South Park comienza a atacarte, eso es una señal de que te has convertido en una broma cultural. En su episodio titulado Joining the Pandiverse, South Park apuntó directamente a Kathleen Kennedy y a Disney por priorizar agendas políticamente correctas sobre narrativas genuinas. El episodio golpeó en el corazón del asunto, destacando cómo el liderazgo de Kennedy condujo a narrativas repetitivas y formulaicas que carecían de verdadera sustancia. El hecho de que South Park se sintiera compelido a parodiarla dice mucho sobre cuánto ha deteriorado su reputación. Los guionistas no solo se burlaron de ella, la atacaron sin piedad, ilustrando cómo Disney, bajo su liderazgo, ha atendido diversas agendas sin proporcionar una narrativa significativa. La pesadilla de Eric Cartman, de ser opacado por una mujer diversa, sirvió como una sátira mordaz, enfatizando cómo el énfasis de Kennedy en la diversidad ha parecido más una estrategia de marketing que una verdadera inclusividad. Para cuando se estrenó The Last Jedi, una parte significativa de la base de fans había llegado a su punto de quiebre. La división dentro de la comunidad de Star Wars se había escalado a un movimiento generalizado que iba más allá de las quejas en línea. La frustración se transformó en un boicot a gran escala, con los fans rechazando por completo cualquier proyecto de Star Wars producido por Disney. ¿Y quién lideró la carga en este movimiento? Así es, nuestro amigo, el Critical Drinker. El boicot fue una respuesta directa a lo que los fans percibían como la erosión de los valores fundamentales que hacían que Star Wars fuera tan querido. El Critical Drinker amplificó estas preocupaciones, reuniendo a sus millones de seguidores para contrarrestar lo que consideraban un desprecio descarado por el legado de la trilogía original. En respuesta, Kennedy se dirigió a los medios, afirmando esencialmente que Star Wars no se alteraría simplemente porque la gente estuviera descontenta. ¿Puedes creer eso? Millones de fans expresaban abiertamente su indignación por cómo se estaba manejando la franquicia. ¿Y qué hace Kennedy? Se reafirma, diciéndole esencialmente a la base de fans que se aguanten.